Dios bendiga a todos los que nos están viendo, mis hermanos. Ahora vamos a estar hablando sobre no discutas contra Dios o no contiendas con tu Dios. Y para eso vamos a leer el libro de Tito, capítulo 2, versículo 9. Dice así: exhorta a los siervos a que se junten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, este consejo que dio el apóstol Pablo es porque en aquellos tiempos, mis hermanos, todavía había personas que eran esclavas. Entonces él daba el consejo y les decía que no fueran respondones con sus amos, que obedecieran todo lo que les dijeran, pero que también los amos tenían que tratarlos bien. Aquí el punto que quiero mostrarles yo, mis hermanos, es este. Si nosotros aquí en la tierra fuéramos esclavos y tuviéramos un amo, le dijéramos a nuestro amo, tú sabes que todos los domingos y ciertos días me voy a la iglesia y voy con tu permiso, muchas gracias, amo. Y si tu amo te dice, este domingo no vas a ir a la iglesia, tú no le vas a responder nada porque eres su esclavo y tú vas a ir. Le vas a obedecer. Pero gracias a Dios, resulta que usted es libre. Diga al que está a su lado, tú eres libre. Tú eres libre. Y yo soy libre. Y yo soy libre. Entonces, mis hermanos, nosotros somos libres. No tenemos aquí en la tierra ningún amo. Ni siquiera yo soy amo de mi esposa. Ni ella es mi ama. Es tu mamá. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender, ¿verdad? Y con este ejemplo, que si nosotros tuviéramos amos y fuéramos esclavos, de ninguna manera podíamos desobedecer a nuestros amos. Le íbamos a obedecer. No es lo mismo ser un trabajador en una fábrica, en un restaurante, en una tienda, ¿verdad? A ser un esclavo. Porque en la tienda va a haber reglas. Y no las puede violar ni el mismo dueño porque hay leyes que nos protegen. Pero acá, como esclavo, tú tienes que obedecer a tu amo. ¿Sí me entienden? Ahora, lo que quiero llegar yo, si no puedes contender tú como esclavo, o no podían contender como esclavo en aquel tiempo, y mientras que yo hablo, hay esclavos todavía en diferentes partes del mundo. Aunque no lo crea usted. Entonces, mis hermanos, entendiendo esto como introducción de la predicación, entendamos esto con esta mentalidad. Que si usted no puede contradecirle a su amo, un esclavo, hablando en el entendimiento como si fuéramos, pero no lo somos, nomás para entender la predicación. Entonces, si no podemos contender con nuestro amo, ¿por qué contendemos contra Dios?
Y usted dirá, "No, pues yo no contiendo". Examínese. Aún yo que estoy predicando, he contendido contra Dios. Jesús dijo, cualquiera que esté libre de pecado, que sea el primero. ¿En qué? Claro que Jesús estaba hablando de la acusación de adulterio o de fornicación de aquella mujer. Pero ¿acaso nosotros no estamos adulterando la palabra al desobedecer? Entonces, yo no creo que ni los que me están viendo, ni los que estamos aquí, nadie puede arrojar la piedra y decir, no, pues yo nunca he contendido contra Dios. Ni lo piense, porque sí ha contendido, y yo también. ¿Cuántas veces no vemos en toda nuestra vida, en toda nuestra vida, aunque sea una vez contendido con Dios? ¿Qué le dijiste, Señor? Pues que yo no estoy de acuerdo con esto. Ya estás contendiendo. Señor, porque que eso no me gusta. Ya estás contendiendo. Porque volviendo a Tito 2:9, si tú eres el amo de uno y ese uno te dice, no, mi amo, no estoy de acuerdo contigo, lo vas a mandar a azotar. Ah, no. Ven tú, azótalo ya. Y también Dios nos azota. ¿Sí sabían? Pero testerudo. Jesús, el mismo Dios lo dice, al que recibe, que el que Dios recibe por hijo, ¿ese qué? Azota. ¿Por qué? Porque somos contestones con Dios, mis hermanos. Somos malagradecidos. La iglesia, mis hermanos, peca más que el mundo. Porque el mundo peca por ignorancia, pero tú pecas sabiéndolo. Ahora, esta predicación es para mí, como siempre. Y luego para ustedes. Y para ustedes que me están viendo. Entendamos que ser hijo de Dios no te da la libertad a ti ni la licencia de pecar. Por lo contrario, hay normas, hay una etapa ahí que dice, no hagas eso. No vayas para allá, no vayas para acá. En veces queremos hacer cosas que creemos que están bien. El apóstol Pablo en una ocasión iba a predicar a tal lado. Y miren una visión un macedonio que le decía que fuera Macedonia, que allá lo necesitaba. Pablo entendió que era Dios, pero él puede haber contendido contra Dios. Y decirle, no, Señor, pues si ya voy en camino, que voy para allá. No, obedeció. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que tenemos que caminar con el yugo de Jesús. No con el yugo de la esclavitud. Tenemos que caminar con el yugo de ese Dios todopoderoso. Porque su yugo es suave y ligero. A veces, mis hermanos, me pongo a pensar y ahorita pienso que puede haber mujeres de los que están oyendo y de los que están aquí y hombres que a lo mejor en veces necesitamos que se nos tapen los ojos cuando salemos allá afuera. Para no voltear cuando no tenemos que voltear. En veces necesitamos, mis hermanos, ser azotados para poder entender. Más miren ustedes, cuando Jesús se hizo un azote, dice la Biblia, creo que está en San Juan 2:15, por allá.
Y si el pueblo de aquel tiempo, no hablando del cristianismo, pero de creyentes en el Dios Padre, ya se habían extraviado, se atrevieron a meterse al templo, a ser tratados ahí, de venta. Se atrevieron, mis hermanos, a meterse ahí. No sé cuántos pensarían, no, pues aquí no está Dios. Los sacerdotes están de acuerdo. El dinero. Pero que se les aparece Dios en la figura de Jesús, manifestado en el Hijo. Se hace un azote y con aquel celo empieza a sacar a aquellos testarudos. Yo me imagino a mi Jesús con aquel celo, mis hermanos. Ahora, no con aquel enojo, pero sí con aquella molestia. Molesto. Sacando a aquellos que estaban profanando el templo y los empezó a sacar de ahí. Y así el Señor viene a tu templo y viene a mi templo todavía. Hablando de nuestros cuerpos. Donde dice, fuera fornicación. Y empieza el Señor a ajustarte cuentas. Fuera adulterio y empieza el Señor a ajustarse cuentas. Fuera chisme y empieza a ajustarte cuentas. Porque es su templo y lo quiere limpio. Y empieza a azotar. Y en el azote podemos decirle, pero ¿por qué, Señor? Ya estás contendiendo. Por testarudo y porque te amo. Tenemos que entender que somos hijos de un Dios perfecto. Y si somos hijos de un Dios perfecto, tenemos que comportarnos como tal. Porque Él lo manda y Él lo demanda. Y eso lo miramos en 1 Pedro 1:16. Él quiere que tú y yo vivamos, mis hermanos, una vida en armonía. Una vida que le agrada a Él y no la que te agrada a ti. Porque si vivimos la vida que nos agrada a nosotros, hay peligro. Porque la carne quiere hacer cosas que no agradan a Dios. No, si tú le das vuelo a la hilacha, como se dice por ahí, vamos a estar peque y peque y peque y peque y peque y se va a hacer una canción, un disco rayado. Gracias dele a Dios, porque mandó a Jesús y que aunque pecamos, Él nos perdona. Pero no hagamos una tarea de estar pecando todo el tiempo así. Entonces, mis hermanos, si en Tito 2:9 nos dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Entonces, aquí, mis hermanos, nos tenemos que exhortar uno al otro, pero con amor. Oiga, hermano, eso no es bíblico. ¿Qué está haciendo usted? He llorado porque usted no se pone bien. Y me atrevo a decirle que lo amo. Por favor, ya no haga eso. Porque estamos contendiendo contra el Creador. ¿Cómo nos vamos a deleitar si estamos contendiendo contra Él? Aún a mí no me gusta que mi esposa contienda contra mí. Ni a un varón de aquellos que están aquí les gusta que la esposa. Porque a veces las esposas son bien contestonas. Pero también a veces nosotros con ellas. No porque uno dice, ay, que la mujer es, que es el, ¿cómo le dicen? El superpoder, ¿cómo le dicen? Cuidado, porque son muy fuertes las mujeres. Entonces, mi hermano, esta es cuestión de que entendamos y comprendamos el mensaje. Que tenemos que obedecer a Dios, no ser contestones con Él. En veces yo he querido hacer cosas y digo,
No hay qué hacer, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Y luego viene en mi mente o viene en mi corazón un pensamiento y digo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría en esta situación Jesús? Y ahí sale la respuesta porque dices, Jesús no lo haría, entonces yo tampoco. ¿Sí me están entendiendo? Yo no estoy señalando a nadie de lo que nos están viendo. Lo único que quiero que tomen conciencia de esta predicación. Que pienses y si eres capaz de agarrar una nota y escribir todas las veces que has contendido y dile a Dios, Señor, hasta aquí me acuerdo que he contendido contigo tantas veces. Perdóname, Señor. Voy a esforzarme, Señor, a no contender más contigo, Padre. Entonces, mis hermanos, empezarán ustedes a vivir una vida diferente en sus vidas. No nos gusta que nuestros hijos contiendan también con nosotros. ¿A usted le gusta que su hijo sea rezongón con usted? A mí no. A ver, aquí levante la mano el que le gusta que su hijo le rezongue. No, pues no miro ninguna mano. Así Dios. Dios no quiere que contiendamos con Él. Porque Él es el que sabe lo que es bueno para ti y para mí. Si nosotros como padres a veces nos podemos equivocar con nuestros hijos en lo que es mejor para ellos. Pero créeme lo que Dios no. Él no se va a equivocar jamás. Porque Él es perfecto. Él es el inventor de la vida. El inventor de todas las dimensiones, mis hermanos. De todos los tiempos. Vamos a leer Job 41 al 5. Me dicen amén. ¿Cómo están? Bueno. Aquí en el libro de Job vamos a mirar. Vamos a mirar cómo un hombre santo aquí, un hombre santo por decir así, un hombre que todos sabemos por la Biblia quién era Job. Vamos a ver. Job 40, o sea, capítulo 40, versículo 1 al 5 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría entender con el omnipotente. Quiero que vean ustedes la gramática. La gramática es sumamente importante aquí en la Biblia. Cuando usted lea en sus hogares, respete la gramática. Alguien dirá, bueno, pero resulta que en aquel tiempo no existía las puntuaciones, ni así, nada de eso. Bueno, sí es cierto. Pero Dios reveló a muchos su palabra. Y si Dios permitió que hubiera preguntas, comas y todo eso, es para que nosotros entendamos bien, mis hermanos. Gracias a Dios por esos varones que les reveló todo esto. Bueno, volvemos. Entonces nos quedamos, ya lo leí, pero voy a leerlo otra vez. Job 41. Además respondió Jehová a Job y dijo, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Es una pregunta. El que disputa con Dios, responda a esto. Ahora, esta es una pregunta que en realidad no nomás es para Job, es para usted y para mí, porque estamos de acuerdo en que hemos contendido con Él. Levante su mano el que piensa que yo sí soy el primero. A ver, levántela, el que piensa que se ha contendido con Dios. Ok, gracias por sinceridad. Como Dios sabe, conoce los corazones, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí le está preguntando a la misma iglesia, no nomás a Job. Es sabiduría contender con el omnipotente.
pocas palabras. Tú sabes más que yo, te está diciendo Dios. Tú sabes más que yo. Ustedes saben más que yo. O sea, no está hablando de mí, para el Señor, ¿eh? Dios. Él lo sabe todo. Tiene un poder, mis hermanos, y ni siquiera conocemos ese poder. Y me atrevo a decirles que ni los ángeles del cielo conocen todo el poder de Dios. ¿Por qué? Les conté a los que piensan y dicen, no, pastor, que sí lo conocen. No, porque Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Quiere decir que no conocen a Dios del todo. Porque su poder es ilimitado. Los ángeles nomás conocen lo que se les ha permitido, pero no conocen todo el poder en lleno de nuestro Dios. El que pensó que lo conocía fue lanzado del cielo. Él pensó que ya conocía el poder de Dios y pensó que lo podía derrotar. No, con el poder. El Satanás pensó que podía derrotar a Dios. ¿Por qué pensó eso? Digan, porque él pensó que ya conocía todo el poder de Dios. Es como usted dice, no, ese flaco que va ahí, no, ya me cae gordo, me lo puedo fregar, yo estoy bien ponchado. Vas y ese flaquito te da una briacia. Pero ¿cómo? Si hay un flaquito, mira cómo estoy yo. Pues que no lo conocías bien, ese flaquito. Oh, ese nanito voy. Cuidado, porque el enano te puede dar una recia. Una vez vino un hombre en un ven allá afuera, que levantaba a mi cuñado, ¿te acuerdas? Y le tenía miedo a los perros, tenemos perros grandes y chiquitos, ¿verdad? ¿Y qué dijo? No, yo no le tengo miedo a los perros grandes. Yo el que le tengo miedo es el chiquitito que va ahí. Tenemos un chihuahua de esos con ojos grandotes, el Taco Bell, grandote. O sea, ese es el que le tengo miedo. Tú le dijiste, ¿por qué? O sea, porque una vez me mordió uno de esos. Es el que le tengo, a los grandes no. Pero el chiquillillo es el que sí le tenía miedo. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, mis hermanos, aquí Dios nos está diciendo que si es sabiduría, que si es sabio contender con Él. ¿Qué es la respuesta? A ver, digan. No, ¿verdad? La respuesta es no. Pero ¿por qué seguimos contendiendo contra Dios? ¿Por qué seguimos contradiciéndolo? Dice, el que disputa con Dios, responda a esto. Ay, santo Dios, ¿qué le tenemos que responder? Dice cómo no nomás está hablando a Job, está hablando también a nosotros. Dice el que disputa. No le está diciendo, si tú disputas conmigo. No. Aquí nos está hablando a nosotros también. Mira la gramática. El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Por qué Dios le habló de esa manera? Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce todo. Y Él nos está hablando también a nosotros. Porque iba a haber muchos jóvenes en esta área que íbamos a disputar con Dios. El que disputa con Dios responda a esto. Y dice, ¿a qué se refiere? Dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, miren lo que dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Aquí Job se arrepintió de contender. Y no que se haya bajado hasta abajo y se haya humillado, sino que comprendió su posición de siervo. Así nosotros tenemos que mis hermanos, comprender nuestra posición de siervos. Hay pastores que si tú le dices siervo se te enojan.
No, yo soy tu pastor, porque me dice siervo. Porque eres un siervo. Tú no eres más que los que están sentados oyendo la palabra de Dios. Son siervos y tú eres siervo. Siéntete contento de que te digan siervo. Hay unos que son pastores y luego se autoponen un título de profeta y van y les dicen, oh pastor, no, acuérdate, profeta. No me andes diciendo pastor, pero es mi pastor, sí, pero soy profeta. Pues que se deje de enseñar y vaya y se siente allá. Si es profeta, que se sienta allá y que espere hasta que le diga la palabra, que no esté guiando las ovejas si no quiere ser pastor. Hay que ser humildes. Hay otros que empezaron su pastorado a los años. El concilio les dijo, no, ¿sabes qué? Tú ya pudiste abrir varias iglesias con nuestro concilio, ahora te vamos a constituir como apóstol. Sí. Ya va con la congregación, su congregación de 1000. Hermanos, de aquí para adelante a su pastor ya no lo van a decir pastor. De aquí para adelante van a decir apóstol. No, pues ya baja de aquí con pecho de acero, el apóstol. Estudia la Biblia, pastor. Estudia la Biblia, apóstol. Los apóstoles de ahorita son los misioneros. Si tú dices que eres apóstol, deja tu iglesia por un tiempo, vete a África, vete a los lugares más remotos a trabajar, a abrir obras allá. No, pues aquí estás en Estados Unidos, tienes una iglesia de 1000, te entran como 100,000 a la semana de diezmo y de ofrenda, pues claro que vas a poder abrir un montón de iglesias porque tienes para rentar y plantar pastores y trabajar. No, mi hermano, así no. Mira al apóstol Pablo. Ese sí era un apóstol de Dios. Yo le he dicho a mi hijo y a mi esposa, si un día me encuentro a alguien que me diga que es apóstol, le voy a decir, eres apóstol. Dime tu experiencia con Jesús cuando caminaste con Él. Enséñame las marcas de tu espalda, de los azotes. Muéstrame tus ayunos y tu hambre. Muéstrame tu amor por la gente. Entonces dime que eres apóstol y te voy a celebrar. Hablan nomás por hablar. Tienen que estudiar la palabra de Dios. Ahorita lo que hay son misioneros. Pero no voy a poner a explicarles exactamente del apostolado porque sería otra predicación. Pero sí voy a seguirles un poco más. En una ocasión, cuando era evangelista, andaba con un misionero que ya tenía 25 años de misionero y era un anciano. Él abrió muchísimas iglesias ahí en México. Le hice una pregunta con todo respeto a este anciano. Le dije, oiga hermano, le voy a hacer una pregunta. Y dice, sí, pregúntame hermano. Le dije, ¿usted cree que ahorita en estos tiempos hay apóstoles? Y como contestó, esos son apóstoles modernos. Esa fue su respuesta. Estaba bien claro. Entonces le dije, ¿me quiere decir usted que ahora lo que son misioneros? Le decía. Y de ahí me platicó un montón de cosas que, olvídate, como en su misión, cuántas veces estuvo a punto de perder la vida y nada lo detuvo, nada. Él estaba listo para servirle a Dios hasta la muerte. De repente me aparece llorando al poco tiempo y le dije, ¿por qué llora mi hermano? Dice, es que él se congregaba en una iglesia de 3,000 miembros, allá en Guadalajara, Jalisco.
Me dice, es que hermano, dice, estoy triste. Le dije, ¿pero por qué, mi viejito? Le dije, ¿por qué está triste? Dice, es que la iglesia ya me quitó la misión de salir. Después de 25 años ya me quitaron la misión de misionero y por eso lloro, dice, porque yo no quiero dejarlo. ¿Pero por qué lo quitaron? Dice, por mi edad. Dicen que ya estoy muy anciano y que ya no puedo. Dice, pero tú sí puedes. Tú vas a trabajar en mi lugar. Tú vas a ser el misionero de la iglesia. Ahora yo lo miro a mi viejito con mucho respeto. Le digo, mi viejito, le dije, yo no puedo. No, que sí puedes. Yo siento que tú no. Ay, discúlpenme, le dije, pero yo no puedo y le voy a decir por qué. A mí se me hizo llamado de evangelista y es bien diferente, le dije. El evangelista nomás llega y predica a las iglesias. Yo no tengo el corazón de fuego que usted tiene. No aguantaría, le dije. Ahí quedaría. De fallar a Dios. Porque no es lo mío, a mí no se me llamó. Y usted sí tiene el corazón de misionero. Ahora pregunto a aquellos que dicen que son apóstoles, ¿tienes tú eso? Si no lo tienes, ni andes diciendo que eres apóstol, confórmate con tu llamado de pastor o de profeta y no mezcles las cosas. Ni andes diciendo que eres apóstol si no lo eres. Pero volvemos a la predicación, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, el versículo 3 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y es lo que tenemos que decir nosotros también. Decir pongo mi mano sobre mi boca quiere decir, mis hermanos, que esto está fuerte. Les voy a decir. Se está refiriendo Job en que iba a detener los pensamientos de su corazón. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué poder tenía Job que el mismo Dios le había dado! Poder detener los pensamientos del corazón. No cualquier hombre puede. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque tú digas, ya no voy a contender contigo, Señor. Pero si lo piensas, ¿engañaste a Dios? ¿Verdad que no? Él escuchó la voz de tu corazón. Si escuchó la voz de la sangre derramada de Abel, fue Abel, el que mataron, que no va a escuchar la voz de los latidos de tu corazón, que estás contendiendo contra Dios. Por eso al decir que él ponía su mano en su boca para no contender contra el Señor, hay que entenderlo de la manera profunda de lo que nos está hablando. Que él iba a cambiar su manera de pensar. Porque tú puedes decir, Señor, yo ya no voy a contender. Ok, está bien. Paras de hablar lo que no tienes que hablar, pero lo piensas. Si lo piensas, sigues contendiendo entonces, porque Él sí te va a escuchar. La gente no va a escuchar, pero Dios sí nos va a escuchar. Pero es difícil detener el corazón, es difícil detener los pensamientos del corazón. Sí es difícil, pero si estudias la Biblia te va a revelar cómo la La Biblia nos habla así de, bueno, muchos versículos que hablan del corazón. Si Jesús pudo hacerlo
en un cuerpo como el tuyo y el mío, ¿por qué tú y yo no vamos a poder? Sí podemos. ¿Y quieren que les dé una idea? ¿Quieren que les diga? Hay veces que se nos vienen malos pensamientos y luchas contra ellos, y ¿por qué el siguiente día ya no los piensas? Porque lo tuviste, porque tienes el poder y no te has dado cuenta. Nosotros tenemos un poder enorme que Dios nos ha dado y no nos conocemos ni nosotros mismos. Mucho menos puedes conocer tú a Dios. Sí, le conocemos. Sí, cierto. Pero no le conocemos al 100 todavía. Nos estamos conociendo apenas nosotros mismos. Nos estamos levantando desde cuando estábamos gateando y ahora estamos caminando y a veces nos caemos y estamos aprendiendo a caminar con Dios. Hubo un hombre que aprendió a caminar con Dios y se llamaba Enoch. ¿Sí se acuerdan? Amén. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué quiere decir caminó con Dios? Que este hombre vivía una vida en santidad desde los principios en su corazón. Porque Dios es el que mira y juzga los corazones. ¿Sí me están entendiendo? Hay veces como que oímos una voz que sale del corazón. ¿Sí le ha pasado eso? Como que el corazón te habla, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. Tienes que tener cuidado que si tu corazón te está hablando algo que está contendiendo contra Dios, tú tienes que reprender tu propio corazón. Y decirle, no, mi corazón, de ti mana la vida. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo detengo tu contienda con mi Dios. Pero ¿cómo tú vas a pelear contra ti mismo? Es que tienes que entender tú, ya dado, bueno, fue otra clase que di, pero voy a hablar un poco. Tú tienes que entender que si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así lo creemos nosotros. Mi respeto para los que no lo creen así, no los juzgo, pero tampoco me juzgues. Pero déjate digo, si Dios te hizo a ti, te tomó del barro y te formó con aquel amor, y en el soplo que Él dio, mis hermanos, fíjense lo que les voy a decir, fluyó el Espíritu, y del Espíritu fluyó el alma. De ese soplo, otros dos seres fueron vivos y están dentro de ti para que el cuerpo pudiera vivir. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que en veces el alma se pone contra el espíritu y la carne contra el alma, y hay una lucha entre sí. Por eso es que en veces estás en una decisión como diciendo, ¿para dónde voy? ¿Para allá o para acá? ¿Lo hago o no lo hago? Hay una lucha dentro de ti mismo, hay una guerra que tenemos que ganarla. Porque ganándole la guerra a ti mismo, va a ser fácil que derrotes a Satanás. Porque Satanás entra por las ventanas del cuerpo, queriendo llegar hasta la ventana del alma. Y nos quiere destruir, porque quiere que nosotros contendamos contra Dios, como Él lo hizo. Tenemos que saber distinguir entre la voz del corazón. Tenemos que saber distinguir entre los sentimientos del alma y entre los deseos del espíritu humano. Tenemos que conocernos nosotros mismos para poder ganar esta batalla, para poder derrotar al enemigo que está ahí nomás a la puerta, buscando la manera de devorarnos y destruirnos. De destruirnos a ti y a mí. Tenemos que aprender nosotros a contener los pensamientos del corazón. Entonces vamos a poder vivir en santidad. Entonces, mis hermanos, vamos a poder detener al enemigo. A ver, que el enemigo ataque a uno que ya se murió.
¿cómo lo va a atacar? Dígame a alguien. No puede. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Todos las artimañas del enemigo, cuando venía y lo atacaba, el enemigo era derrotado una y otra vez. Una y otra vez era derrotado, porque Pablo ya había aprendido estos códigos. Pablo ya había aprendido a dominar los pensamientos de su corazón. Está tremendo, ¿verdad? Dígale a que está a su lado, esto está tremendo. Esto está tremendo. Tenemos que aprenderlo nosotros. De veras que el apóstol Pablo, ¿cómo instruyó el Espíritu Santo de Dios? Pero sí, mis hermanos, el diablo no se detuvo y sí se le dieron ciertos permisos para que atacara al apóstol Pablo. Lo miramos cuando el apóstol Pablo va y le dice al Señor, que le quitara ese aguijón. ¿Sí se acuerdan? Que venía y lo bofeteaba. Pero el Señor le dice, bástate de mi gracia. Porque el Señor, si se lo quitaba, Pablo no iba a perder la fuerza. Hay veces que Dios te deja un aguijón a ti y a mí para que seamos fuertes, porque si nos lo quita, se nos acaba la fuerza, pues que vas a vas a parar de estar luchando. Y Dios quiere que estemos activos espiritualmente. Pablo, comprendiendo esto, entonces ya no contendió. Sí, contendió 2 o 3 veces, pero ya después comprendió que no tenía que seguir en eso, que era necesario que aquel demonio viniera y lo bofeteara, porque de esa manera Pablo iba a estar creciendo más fuerte y comprendiendo más al débil. Nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro propio ser. Tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos. Tienes que aprender a conocer tu corazón, tu alma y tu espíritu. ¿Quieres que te diga lo único que conoces tú de ti? Tu carne. Porque bien que sabemos nuestras faltas, bien que sabemos en lo secreto nuestros pecados, pero no conocemos exactamente al alma, mucho menos al espíritu, y están dentro de nosotros. Dios quiere que nos conozcamos, porque si nos conocemos, mis hermanos, vas a saber de lo que tú eres capaz de hacer. Y ahí empieza a salir un nuevo amanecer en ti y vas a decir, yo tengo fe. Yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer aquello. Porque te conoces. Porque te conoces. Conoces de lo que es capaz tu corazón, conoces de lo que es capaz tu alma y tu espíritu. Es como cuando tú miras que alguien está haciéndole algo a un niño en la calle o donde sea y tú dices, yo no lo hiciera ni por nada del mundo. ¿Ves? ¿Ves? Tenemos que tener mucho cuidado con los deseos del alma. No vaya a ser que nos arrastren, mis hermanos. Y cuando muramos vengan 2 demonios a llevarnos al infierno. Yo quiero que si no viene el rapto y me voy antes de este mundo, yo quiero que vengan 2 ángeles del cielo y me lleven. Y sé que ustedes también. Y me eleven con el Señor. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Está interesante que hasta no voy a brincar hasta el 6, a ver hasta dónde llegamos. Dice el versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo,
Cíñete ahora como varón tus lomos. Ya les he explicado lo que significa ceñir, ¿verdad? Dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Santo Dios. Imagínese que Dios le está hablando a usted y a mí desde aquel torbellino. Y en cuanto el Señor me diga a mí, ciñe tus lomos. Ahora como varón, ciñe ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Santo Dios. Yo me pusiera bien nervioso. Dije, ay, me va a preguntar. Y fíjate quién es el que te va a preguntar al Creador, al que no puedes engañar, al que todo lo sabe. Yo sinceramente, yo me pusiera nervioso. Imagínate, hermana, imagínense, hermanos, que imagínate que se aparece ahí, o se aparece aquí en un torbellino, y me bajo yo corriendo, yo no, me bajo porque si no me dice, bájate tú. Voy a hablarles desde aquí y tú también entre ellos contéstenme lo que voy a preguntarles. Ay, Señor, yo creo que tenemos todos ahí hasta llorando, hincados. Dice, Señor, también, dice, ¿qué vas a preguntar? Santo Dios, imagínate tú cómo estaba Job. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿No? Está tremendo. Tremendo. Como que se me movió la vida de yo te preguntaré y tú me responderás. Santo Dios, ¿qué haría usted? Desde aquel torbellino te está hablando el Señor. Y tú oyes la voz, pero oyes una voz tronante. Una voz tronante, pero con mucha autoridad. Y va a estar temblando ahí. Y dice el versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Le pregunta. ¿Qué le diríamos? A ver, alguien conteste. No, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirías? ¿Tienes un brazo tú como el de Dios? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría, hermano? ¿Usted qué le diría, hermano Javier? ¿Verdad que no nos atrevemos? ¿Qué le vamos a... Hermana, ¿qué diría? Hermano Güero. Hermana Lorena. Hermano Francisco. Bueno, y aquí le puedo preguntar a todos, en los pocos que estamos aquí. Pero yo pienso que ni esos que dicen que son apóstoles y profetas se atreverían a contestar. Yo pienso que acabarían como nosotros, de rodillas y temblando delante del Señor. Así estaba Job. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? En pocas palabras, ¿están listos? ¿Quién es la mano derecha de Dios en el cielo? Tienes tú un hijo que va a pagar el precio por tu falta, porque tienes un precio, un hijo tú que pague el precio como yo lo tengo por tus pecados y porque me estás respondiendo. Tienes tú la fuerza de mi poder. Ay, santo Dios, eso está fuerte. Porque Jesús es la diestra, el que está a su diestra es la mano derecha del Señor. Se me vino un versículo, más que no recuerdo muy bien cuál es, ni lo digo, primero voy a ver si está aquí. ¿Acaso es que, mis hermanos, esto está sumamente profundo? Está profundo, mis hermanos.
Tenemos que entender nosotros la postura de Dios como Dios. Y tenemos que entender nuestra posición de siervos. Si no la entendemos, mis hermanos, está difícil. Bueno, y dice el versículo 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. ¿Crees que nosotros podamos? Jamás. Hablando de la posición que tenemos aquí en la tierra, no podemos. Solamente que Él nos dé su vestidura, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos puede adornar de la hermosura, del brillo del Espíritu Santo, como adornó a Moisés. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo a Moisés lo adornó, mis hermanos? Que le brillaba el rostro. Eso está tremendo, ¿no? Y dice el 11, derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. No puede. A ver. No puede, mis hermanos, no se puede. Porque aún en eso la regaríamos. Lo hiciéramos con un juicio sin juicio y lo hiciéramos todo mal. Pero Él que todo lo sabe y es poderoso, cuando Él juzga lo hace a la perfección, hasta eso. Nada que, ay, juzgué a un inocente. Él sabe todo lo que está haciendo. Dice el versículo 4, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Ni siquiera eso podemos hacer. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Un asesino puede decir, yo sí, ya enterré a varios. No. Así no. El Señor de lo que está hablando es más profundo de eso. Porque el Señor los pone a dormir por un momento. Y el día en que Él tiene guardado, el día del trono blanco, ahí se las van a ver todas las caras. Bueno, vamos a dejar a Job. Vámonos a Romanos 9:20. Son ustedes rápidos para buscar, son más rápidos que yo. Romanos 9:20. En Romanos 9:20 dice, ¿están listos? Vamos a ver hasta el 21, dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros, fíjense, para altercar contra Dios? La iglesia entera, globalmente, estamos altercando contra Dios. Queremos ver cambios, hay que dejar de hacerlo, iglesia. Dejemos de estar altercando contra Dios. Dejemos de estar metiendo doctrinas que ni siquiera son bíblicas. Las han metido a la iglesia. Han metido, muchas iglesias han metido el libro de Urantia. Y le predican a la gente. Y la gente, como está en ignorancia, ciertas gentes, no todos, dicen, wow, qué revelación le dio Dios al pastor. Qué profundo está predicando. Y no se están dando cuenta que les está predicando el libro de Urantia.
Oh, qué profundo lo que está diciendo el pastor. Y no se están dando cuenta que le está predicando caballo de Troya. De esos libros. Oh, qué profundo. Y no se están dando cuenta que les está predicando el libro de Enoch. Ah, que los gigantes. Estudia de dónde vinieron los gigantes. Se han metido tantas doctrinas en la iglesia que ya le hicieron parte de las buenas nuevas, ya lo hicieron como evangelio. Ya el mundo lo aceptó, el mundo cristiano. Tenemos que sacar todo lo que no es bíblico y quedarnos con lo que Dios nos dio y no agregarle ni quitarle, porque por eso un día vamos a ser juzgados, iglesia. Esos que dicen barbaridades, predican barbaridades y a la gente le encanta la mentira. ¡Oh! Hay unos que dicen no, que predican y dicen no. Caín era hijo de la serpiente. La serpiente tuvo relaciones con Eva. Y hasta enfermos de la mente están para predicar eso. Y más enfermos están aquellos indotos que les creen. Porque contendieron demasiado contra Dios. Y se creyeron sabios a sí mismos. Y están predicando lo que no es. Es que la serpiente tenía un cuerpo reptil. Y tuvo relaciones. Oh, es que Adán tuvo la primera mujer Lilith. ¿De dónde sacan tanta mentira? No, pero que en la Biblia, Jerusalén, ahí nos habla que sí dice de Lilith en tal parte. Entiendan ustedes, les han metido y les han adulterado el evangelio. Y todo porque empezaron contendiendo contra el Creador. Y ya lo hicieron evangelio y la gente se está comiendo la mentira. Qué tristeza que la gente esté creyendo en la mentira. No crean todo lo que se dice en el púlpito. Estudien. Porque hay muchos que predican por dinero. Y otros porque los alaben. Pero la pregunta es, ¿estamos predicando el verdadero evangelio? La pregunta es, ¿estás predicando con amor? ¿Estás predicando con temblor para obedecer a ese Dios todopoderoso? ¿Estás predicando así? Es tiempo de que dejemos de predicar así. Es tiempo de que nos arrepentamos y dejemos de contender contra el Creador. ¡Qué tristeza! Y así te puedo mencionar más cosas de tantas prédicas que están hablando y que están diciendo y no son bíblicas. En una ocasión, no sé de quién es, pero hay varios que están diciendo que Enoc y Elías murieron aquí en la tierra y que no se los llevó Dios. Y te enseñan versículos bíblicos y parece como que tuvieran la razón. Pero tenemos que ir al contexto, tenemos que escudriñar las escrituras, porque es lo que nos dijo Jesús, para no ser engañados por estos indotos, por estos que están contra la palabra misma de Dios. La respuesta es, están equivocados. Elías y Enoc partieron con papá, les guste o no les guste. Muéstranos, bueno, en otra predicación,
Primero Dios, yo les voy a mostrar con la Biblia que no, y Elías están en el cielo. Y que los versículos que tú usas estás entendiéndolos mal y estás engañando a la gente. Porque estás contendiendo contra Dios, no contra el hombre. Ok, leímos Romanos 9:20, ¿verdad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Santo Dios, yo sí lo he dicho. Yo le dije: ay Señor, ¿por qué me hiciste así? Yo quisiera que me hayas hecho así. O sea, ven que si hemos contendido contra Dios. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste como aquel? Mira, me hayas hecho como aquel. Así me hayas hecho, Señor. ¿Ven que sí contendemos? Dios nos hizo como Él quiso. Y tenemos que aceptarlo. Hablando de lo físico, ahora de lo espiritual. Tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que luchar para obedecer a Dios. Tenemos que hacerlo. Hay veces que decimos: oh, a mí Dios me hizo enojón. Dios no te hizo enojón. No, porque en su palabra habla aquí de todo. ¿Por qué muchos antes de ser cristianos éramos enojones o éramos así, éramos así, y venimos a Cristo y ya dices tú: ay, yo soy nueva criatura, yo ya no soy así? Dios te había hecho así. Estamos entendiendo. Entonces tenemos que parar de contender contra Dios, mis hermanos. Por amor a Dios y a nosotros mismos, tenemos que parar nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender nosotros a vivir de acuerdo a Dios, al corazón de Dios y no al de nosotros. Isaías, ya leí el 21 acá antes, como hay Isaías, o no lo leía. Dice, dice que de Romanos 9:21, ¿eh? Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, ahí sí entra algo fuerte. Hay personas que sí fueron hechas como deshonra, pero ahí ya no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de la cizaña. Esos son los de deshonra. Pero aún a ese tienes que amar, porque ese te va a ayudar a crecer. Esa cizaña te va a ayudar a crecer. ¿Se acuerdan hablando un poco de la cizaña, cuando el sembrador salió a sembrar? ¿Se acuerdan? Y empezó y creció cizaña y dijeron: ¿la cortamos, Señor? Y dice: no, déjale que crezcan juntas. No vaya a ser que, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que tenemos que crecer así, de esa manera, entre la cizaña también. Pero nos va a ayudar a crecer. Qué curioso, ¿no? Ven cómo Dios es un Dios con una sabiduría tremenda, tremenda. Bueno, vamos a Isaías 45:9. A ver, voy a dejar que alguien lo lea, el que lo encuentre, que lo lea. Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su... Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, él tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ok, hasta ahí.
Este es el último versículo. Miren, fíjese. Hay del que pleitea. ¿Es una amenaza? No. Es una corrección. Dios no amenaza. Dios corrige. Porque si Dios quisiera amenazar, pues nos destruye. Así. Si Dios dice desaparece mundo, desaparece. Díganme ustedes, ¿va a haber alguien que se levante del polvo y le diga, ¿por qué nos destruiste? No. Nadie. Ni cuenta nos vamos a dar. Desaparezcan todos los ángeles caídos. Ni Satanás mismo puede levantarse y decirle, Dios, ¿por qué hiciste eso? Piensa el poder que tiene. Bueno. Hay del que pleitea con su hacedor. Miren la exclamación que tiene aquí. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Está tremendo, mis hermanos. Y todavía nos atrevemos a contender, ¿eh? Dios nos perdone y nos ayude a parar de contender con Él. Dios me los bendiga, mis amados, y hasta la próxima.